3 empanadas, che. Me rompieron el alma. Una miseria digna. La miseria digna. Bueno, vamos a hablar de Esperando la carroza. Es una película muy especial para nosotros. Me resultó muy curioso, ¿no? Esta es creo que la tercera vez que veo esta película. Y me resultó muy curioso las cosas nuevas, viste, que uno descubre o vaya a ser porque uno la primera vez que la ve suele ser chico o viste, uno no es capaz muy consciente, ¿no? de algún tipo de algunas cosas, ¿no es cierto? Sí, el hecho, viste, de que muchas películas tienen eso, de que vos cuando las ves la primera vez, por ahí no notás ciertos detalles, y cuando lo ves en una revisita, una segunda, una tercera vez, empezás a notar ciertas cosas que antes no notabas, ¿no? Claro. Sobre todo porque creo que también uno se vuelve consciente de más cosas que antes quizás no era tan consciente. Y es que sí, boludo, es que sí. O sea, a mí lo que primero me llamó la atención fue que el personaje de Brandoni era tan turbio. Sí. Eso Tremendo. no me acordaba. Después todos los quilombos familiares de cuernos y demás. Tremendo. Yo no me acordaba de nada de eso. Vos decís, mirá todo lo que pasaba y yo ni enterado, ¿viste? Tremendo. Entonces con una segunda revisión, ahí, bueno, segunda, tercera, no recuerdo cuántas veces vi esta película, fue seguramente más de 2 por lo menos. Sí, yo también, seguramente, no sé si 3, 4 veces, una cosa así. ¿Tomaste? Pero bueno, sí, tomé. Okay. Tocaba a vos. Pero lo que estaba diciendo era que sí, o sea, me la volví a ver recientemente, obviamente para esto. Y sí, viste, como que uno empieza a detectar ciertas cosas o ciertos aspectos, ciertos detalles en la trama, viste, ciertos detallitos que implanta ya sea el director, los actores, ¿no? Todo. Bueno, claro, al principio hay algo que me pasa con esta película, es que nunca me acuerdo los nombres de los personajes, ¿no? Sí, cuesta. Salvo a Mamá Cora, que es como la más icónica, ¿no? Sí. Como que, bueno, el resto como que después cuesta, digamos. O sea, ¿Sabes que lo fui a ver a Gasalla en el teatro? Eso me estabas contando. ¿Y qué onda? ¿Pero qué era? ¿Una obra de teatro? Sí, era Más respeto que soy tu madre. Y él hacía de Mamá Cora también, o hacía de otro personaje. Era ponerle una Mamá Cora, sí. Claro, era como una reversión, ponele. Para la obra de teatro, claro. Claro. ¿Y de qué trataba esa? Ay, no me acuerdo, fue hace banda. Lo que me acuerdo patente es que no me paraba de cagar de risa. Bueno, entonces era una comedia bien lograda. Sí, y es raro en mí porque a mí me cuesta una banda reírme con las comedias. Me cuesta un huevo, a menos que sea una comedia que yo digo, bueno, yo sé que me voy a reír porque es mi tipo de humor, que generalmente el humor grotesco, el humor negro es lo que a mí me hace reír. Humor así un poco más blanco, no sé. Igual hay que ver que es el humor blanco, ¿viste? Porque últimamente uno se pone... Antes decía, no, el humor blanco es el del Chavo del 8, ¿viste? Y después vos volvés a ver el Chavo del 8 y decís, che, esto no sé si era tan blanco, ¿no? Claro. Le pegan a nene, ¿viste? Bueno, sí, es algo que se va mucho como revolucionando eso, ¿no es cierto? Sí. El tema del humor, el límite del humor, ¿no es cierto? Sí, sobre todo con las revisiones históricas, ¿viste? Es como que en cierta manera uno va cuestionando los valores de antes también, a un punto, ¿no? Como... ¿Está bueno eso? Yo creo que está bueno entender que, no sé, por ejemplo en la película, viste que yo había ciertas cosas, ciertos aspectos o ciertos detalles que denotan mucho
los roles familiares y paternos de la época, ¿no? Por ejemplo, cuando la chica está haciendo una mayonesa, ¿viste? Se vuelve todo un quilombo, está llorando el bebé, todo esto es el inicio de la película, ¿no? Uh-huh. Y de repente, ¿viste? Le dice al marido, che, ¿podrías cambiar los pañales? No, sabes que no quiero, no me gusta. Y hoy en día, ¿sabes qué? No, eso te hacen verga. Te hacen ver, no, o sea, en algo antes era bien o sea, como que estaba aceptado, como que bueno, el hombre no se tiene por qué hacer cargo, y hoy en día, no, flaco, dale. Equipo, flaco. Totalmente. Somos una pareja, igualada. Viste, como hoy en día, olvídate, ya es como lo canceladísimo el personaje. Bueno, eso es una cosa que también hemos notado, ¿no? Que también, por ejemplo, cuando hablamos de Sabrina Love en su momento, sí. La película, ¿no? Una noche con Sabrina Love, también como que había ciertas cosas que antes por ahí eran muy aceptadas, pero que hoy en día, viste, son completamente cuestionables. Igual el caso de Sabrina Love es una película que es bastante particular también. Pueden ir a ver y escuchar nuestro episodio de podcast de Sabrina Love en Joyas Nacionales, recuérdenlo. La segunda temporada, creo que era el episodio 3. ¿Y a vos qué fue lo que más te llamó la atención después de volverla a ver tantas veces? Y mira, una cosa que empiezo como, no, yo por lo menos analizándolo desde mi punto de vista como director, digamos, analizándolo también del aspecto de la dirección, la composición de los planos, el manejo de la dirección de actores, ¿no? El hecho de, bueno, cómo uno puede hablar mucho sin decir tanto, ¿no? Y en ese sentido, viste, como que empiezo como que uno viéndolo, justamente la película varias veces, uno empieza a entender el funcionamiento de la obra, ¿no? Uno empieza a entender cómo cada uno de los elementos se comporta de determinada manera que hace que la obra funcione como funciona, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es como que denoto varias formas que utiliza el director, que en este caso era Alejandro Doria, que utiliza para dar a entender varias cosas, como por ejemplo el amorío entre Sergio y Nora, ¿no? Sí, bueno, sí, totalmente. Que bueno, esto lo veníamos hablando hace un rato, y justamente hay varias escenas en donde, por ejemplo, entre estos dos personajes, como que hay un par de histeriqueos, ¿viste? Como que hay un par, ¿viste? De fuego. Claro, de fuego, como hay un par de detallitos vistos desde el punto de vista de la dirección, como por ejemplo, no sé, que Nora se acerca a Sergio, ¿viste? Le hace mimitos, o de repente, ¿viste? En un momento cuando se están llevando a la cuñada a la puerta, ¿viste? Calmándola, no, tranqui, mira, llévatele un rato a mamá Cora, volvé a casa, tranquilízate, como que ella está al lado de él. ¿Viste? Y en un momento la esposa de Sergio dice, ¿por qué están ustedes tan juntos? Che, es como que hay varios detallitos. O en un momento cuando hablan, che, cambiate la remera, ponte una camisa linda, ¿no? Como que hay varios detallitos. Sí, le agarra camiseta, todo. Claro, es como que hay varios detallitos, ¿no? Que vos de a poco lo vas sumando y que te van dando información de que, acá hay algo entre estos dos, ¿viste? Decís como que hay algo raro. Pero a mí me pasaba que es como, bueno, qué sé yo, hay onda, pero bueno, no sé, uno no sabe si llegó en realidad a pasar algo o no. Después uno se termina de dar cuenta cuando te lo dicen, ¿no? Te lo dicen en la confirmación. La confirmación, ¿no es cierto? Y otra cosa que también noté mucho, sobre todo con el tema de la composición de los planos de la película, es que hay muchos planos a los pies, ¿no? Muchos planos a los pies, a los zapatos, a los tacones, ¿no? Por ejemplo, cuando... Se me viene el plano de cuando van a la morgue. Sí, bueno, ese es clarísimo, porque viste que supuestamente mamá Cora estaba muerta, como que le arrolló un tren, qué sé yo, y la manera que tienen de reconocerla es viéndole los zapatos. Claro. Bueno, y también otra cosa que, por ejemplo, cuando están hablando las dos cuñadas, al salir de un restaurante que supuestamente era para comer, tomar un café, qué sé yo qué, como que ahí es donde descubrimos después que la otra, Nora, estaba teniendo un amorío con Sergio. Claro. Y la otra lo confronta y dice, vos me trajiste acá para hablar más en privado y que el resto no se entere. ¿No? Y en un momento viste que ella como que se empieza a volver loca y miramos los pies cómo se mueven, los tacones, ¿no? Y en un momento se rompe y se cae al suelo. Pasa que a mí lo que me parece, ahora que me estás mencionando esto, a mí lo que me parece es que los zapatos te dicen mucho.
¿no es Claro, cierto? por un lado nos hablan de las clases sociales, ¿no? En cierta manera. Por un lado, ¿no? El lado más humilde, unos zapatos comunes tan genéricos como el de Mamá Cora, que hasta se lo pueden confundir con otra mujer, que resultó que no se había muerto ella. O en el caso de la otra Nora, que habla de unos tacos, que utiliza unos tacos bien finos, de punta, muy caros, seguramente provenientes de Miami. Los de aguja. Los de aguja, claro. Sí, sí. ¿No? Es como que el uso, ¿no? De cómo está, o sea, quién usa qué zapatos, zapatillas, si están sucios, si no lo están, como que no nos dicen mucho acerca de los personajes. Claro. Pero es que ya toda la vestimenta es así, ¿viste? Bueno, uno si compara los personajes de Brandoni y esta chica Nora, que es la la esposa del personaje de Brandoni, es como que vos, al ver el auto, al ver la ropa que utilizan, la manera de hablar, es como que lo comparás con los otros personajes y notás que son como una clase social más alta, ¿no? Como que son de gente que tienen un buen pasar económico. Claro. Es como que son, como que, sobre todo las comparativas, porque hay una de las hermanas que es como la más pobre, que es el que tiene el hijo de boludo hinche boca. Bueno, sí. esa es la peor de todas. Que Boludo, qué lástima me daba ese tipo, Qué lástima me daba, por favor. yo me acuerdo que me cagaba de risa de ese y del personaje Enrique Pinti, que es el borracho. Esos dos eran una... Aparte, uno quedó marcado por ser el personaje del boludo. Cuando el personaje de Brandoni lo va a buscar, preguntando a ver si lo vio a Mamá Cora, y ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Me encanta cómo Aparte, claro. pronuncia, ¿no? La P. Claro, aparte bien, viste, tipo, una actitud de cómo odio a este chavo. Buenísimo. Esos son también detallitos que también le dan los actores, que dan como esa personalidad a cada uno de los personajes, ¿no? Bueno, sí, ¿viste la frase, la de 3 empanadas? También. Vos sí, sabés sí. que esa frase no estaba en el guión. Ah, no estaba en el guión. No. O sea, fue improvisada. Fue improvisada. Mira. O sea que el personaje, o sea, Luis Brandoni improvisó esa escena, Sí. digamos, y le habló con el director, le dijo algo así, tipo... No sé cómo fue exactamente la escena, pero yo me acuerdo haber leído, me parece que en Infobae, Ah, mira. que te diraba, era una nota, no me acuerdo ni el título, pero me acuerdo patente que decía que esa línea era improvisada. Mira. Así que es tremendo el laburo, ¿viste? Del actor, cómo ponerse bien en el personaje, ¿no es cierto? Sí. Te permite capaz generar algunas situaciones o líneas que si no el director capaz ni estaba enterado. Eso es lo que a mí más me gusta, boludo. Claro, y otra cosa que también en relación a todo esto que decís es el tema del maquillaje. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo, ¿no? Porque viste que Antonio Gasalla es el que hace del personaje de Mamá Cora. Y es un tipo haciendo de una señora mayor. Pero justamente ahí radica el punto. Para que el truco sea efectivo y que no dé la sensación de que es un tipo disfrazado de una mina, requería de un buen uso de maquillaje. Claro. Entonces, averiguando un poco qué onda este aspecto tan particular de la película, ahí me di cuenta que el maquillador era un chabón llamado Alex Matthews. Un chabón que había ido a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York, donde se formó con un Dick Smith. Que Dick Smith es un... Para el que no lo conoce, que yo después, averiguando bien, confirmé que era el maquillador de la película del Exorcista. Mirá lo que uno aprende, boludo. Mirá lo que uno aprende. Claro, y este Alex Matthews, el maquillador de puntualmente Antonio Gasalla para Mamá Cora, porque después hay otras escenas donde es un maquillaje más natural, lo hizo otra mina, hizo una mina, perdón, pero puntualmente el maquillaje de él lo hizo este chabón Alex Matthews, que él fue a formarse a Nueva York, Estados Unidos, con este tipo. Y este tipo, Dick Smith, como hizo ese curso en donde entrenaba a futuros maquilladores de películas, hay algunos que se destacaron enormemente en Hollywood. Por ejemplo, hay uno que yo había visto que después se convirtió en maquillador de películas como Star Wars, ¿entendés? O sea, como que era un... O sea, Era un tipo potente, un tipo poronga. Claro. Es más, bueno, después Alex Matthews hizo toda una carrera en el maquillaje tremenda.
Hizo carrera en Colombia, bueno, acá en Argentina, participó en varias películas de los 80, sobre todo también en la historia oficial trabajó. O sea, vos imagínate 2 películas en un año metió el tipo, que son 2 películas icónicas. Claro. Esperando la carroza y sí. la historia oficial. Es tremendo. Y bueno, y nada, y ese tipo de detalles, ¿no? Es interesante destacarlos porque nada, muestran en cierta manera, bueno, el tema de los actores, el tema de la dirección, el tema del vestuario, el tema del maquillaje, cómo todo eso termina formando una serie de elementos que ayudan a la construcción cinematográfica, que ayudan a la construcción de esta ficción, digamos, ¿no? Claro. O sea, cómo ese trabajo en equipo ayuda al conjunto entero, digamos, ¿no? O sea, está bien, son importantes las individualidades, pero esas individualidades tienen que trabajar de manera colectiva para hacer funcionar la obra. Y sí. Es que cuando uno termina siendo egoísta en un proyecto así, termina perjudicando la obra, ¿no es cierto? Totalmente. A mí siempre lo que me gusta decir y lo que pienso es que cualquier obra de arte está más encima que nosotros. Cualquier película, obra, musical, plástica, lo que sea, está por encima de nosotros. Nosotros solo somos meros conectores de arte, ¿no es cierto? Somos los encargados de hacer que esa obra se lleve a la realidad, digamos. Claro, sí. No, nosotros como artistas en sí no importamos mucho. Importa la obra, a ver si me explico bien. El artista que cree que está por encima de la obra es un... es un mediocre. Es un mediocre. Para mí es un mediocre. Digamos, no está mal, ¿no? No está mal ser mediocre, pero yo creo que un artista que cree que está más arriba de lo que hace... Claro. Es como que le falta evolucionar para mí en cierto tipo de aspectos. Claro, totalmente, o sea, no... Más que nada personales, espirituales, ¿no es cierto? Totalmente, es que yo estoy muy de acuerdo, porque vos podés tomar una decisión que por ahí te puede beneficiar a vos, pero no podés tomar una decisión que te beneficie a vos y no beneficia a la obra en sí. Vos tenés que, o sea, sobre todo haciendo películas, uno lo que tiene que apuntar siempre es a tomar decisiones que puedan beneficiar a la obra en sí. No por el hecho de que, no, a mí me gusta así y lo voy a hacer así. No, tiene que ser una decisión que ayude a lo que la obra necesita que sea. Sí, más que nada cuando uno empieza es como que... a mí me pasa que lo suelo ver, es que quieren mostrar mucho que saben. O que tienen cierto tipo de ídolos en la cabeza y eso lo quieren mostrar todo el tiempo. Y es como, hermano, ya si, por ejemplo, ¿no? Si escuchaste, suponte, Charly García toda tu vida, claro, ya algo hay en tu música de Charly García. Inherentemente, porque es algo que escuchaste toda tu vida. No hace falta recalcarlo. Mirá. Porque si lo recalcas es forzoso. Y pasa lo mismo con el cine. Exactamente lo mismo. Tal cual. Estoy completamente de acuerdo. Es que sí, aparte también, sobre todo hay que tener en cuenta que en el cine uno no hace las cosas por sí solo y uno no resalta por sobre el resto. Sí, quizás los directores que por una cuestión ya directamente que está por encima de lo que es el cine son como los que más resaltan, por lo menos detrás de cámara. Después obviamente están los actores, que son los que más se ven en primer plano, son la cara visible del proyecto, también terminan siendo los más visibles frente al público. Pero bueno, digamos, es lo que también digo yo siempre, ¿no? El director, cuando se queman las papas, es el que se lleva todas las críticas, pero cuando las cosas salen bien es el que se lleva todas las alabaciones. Claro. No es como, o sea, ser director de cine tiene sus responsabilidades, tiene sus contras, tiene sus pros, pero a la vez también te la tenés que bancar, digamos. Y sí. Por más que uno también inclusive sea humilde y diga, no, pará, yo no lo hice todo solo, viste que yo qué. Inherentemente para el ojo común del público, vos sos como el maestro, sos el autor, sos el crack, viste. Es que, amigo, mira, a menos que seas
Stanley Kubrick, no vas a hacer todo solo. Es la realidad. Y bueno, y otra cosa que, bueno, justamente hay que notar de esta película, que originalmente la historia, bueno, que esto lo veníamos hablando también, es que en realidad la historia, no nace en el cine, sino que nace en el teatro. O sea, en sí la historia es de un escritor, un dramaturgo llamado Jacobo Langsler. Que Jacobo Langsler es un uruguayo de origen rumano. O sea, el chabón nació en Rumania y después con su familia se trasladó a Uruguay, pero digamos los padres eran uruguayos todos. Se ve que estaban por un viaje de... Claro. Anda a saber qué cosa. Y bueno, nada, y él... Perdón. Sí. Pero me parece tremendo como un tipo de origen rumano que fue a Uruguay terminó haciendo una película que identifique tanto al argentino. Increíble, ¿no? Es como que hay una cosa ahí de que a través del arte no importa tu origen, sino que es como que en sí la obra que vos hiciste es como lo que conecta con las personas, ¿no? Claro. De cierta manera es como que la obra artística, también lo que veníamos diciendo, ¿no? Está por encima del chabón en sí que la hace. Claro. Más allá de que él sea uruguayo, de origen rumano, que también es judío, qué sé yo qué cosa. Que de hecho eso es curioso, porque es como que el chabón constantemente se burla de sí mismo. Porque hay muchos chistes acerca de los judíos, la mina que se murió en una húngara, qué sé yo qué cosa. Claro. Como que hay mucho, es como que él automáticamente, junto con el director Alejandro Doria, se burlan constantemente de esos aspectos suyos, digamos, como que se burlan de sí mismos. No es curioso también. Pero es curioso también como eso que vos decís, ¿no? Como alguien que desde afuera puede conectar tanto con gente de otro lugar. Sí. Y creo que eso es algo único que da la condición artística, ¿no? O por lo menos la película en este caso. Y eso también, otra cosa que detectaba era, ¿no?, que el origen justamente de la obra provenía de un género teatral que era el grotesco criollo, ¿no? O también conocido como grotesco rioplatense. No, que bueno, era un género de teatro que sigue existiendo, no es que dejó de existir. De hecho, uno de los mayores referentes de eso es Armando Discépolo. Que nada. Es Armando Discépolo. Armando Discépolo, o sea, un dramaturgo, ¿no? Director de teatro, escritor de obras teatrales. Que nada, se destacaba justamente por crear obras de teatro referidas a ese género puntual. Uh-huh. Y nada, yo me acuerdo haber leído para la facultad en su momento una obra de él que se llamaba Babilonia. Que nada, ¿tiene algo que ver con la peli? ¿Babilonia? No, o sea, tiene que ver en el sentido de que comparten ciertos temas en común, pero no es como que son. Claro, digamos, sí. O sea, ya de por sí las dos obras son del grotesco criollo, pero no es como que son, viste, hermanas, por así decirlo. Es como que comparten ciertas características en común, viste. O sea, lo que pasa es que el grotesco criollo es un género de teatro que viene a hablar de ciertos temas que tenían que ver con los inmigrantes cuando llegaban al puerto de Montevideo y Buenos Aires, digamos. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, se formaban familias que después terminaron siendo inmigrantes que se consolidaron acá en Argentina. Y muchos de ellos, con tal de escapar de las guerras, ¿no?, para conseguir una vida mejor, terminaban viviendo. Algunos terminan consiguiendo éxito, otros terminan teniendo familias que terminan más en la pobreza, ¿no? Pero como que el género en sí trataba de recalcar o demostrar esa realidad que se vivía, ¿no? Sobre todo de las familias italianas, ¿no?, que se adaptaron acá y que agarraron las costumbres de acá. En cierta manera, es como que el grotesco criollo lo que hace es como que decir, bueno, esta parte de la sociedad argentina nace a partir de los inmigrantes. Pero que en algún punto también lo que sucede es que uno se convirtió en argentino y dejó de lado ese origen de donde provenía, ¿no? Que es donde surge el tema de los viejos, sí, sí, los ancianos, todo, ¿no? Que son como quizás ese enlace más directo que está como desapareciendo y que muchos empiezan a ver como una carga más que como algo valioso, ¿no? Que bueno, en el caso de Mamá Cora sucede eso justamente, ¿no? Que, sí.
como que la desprecian, la maltratan, como que lo ven como una carga, un peso que tienen que soportar en vez de como algo valioso. claro. Que no es hasta el final de la película que empiezan a que casi se les va. claro. Sí. Como que empiezan a valorarla más. Como que empiezan a recordar más, como que se empiezan ya a pelear por ella y no sobre quién va a tener la custodia de ella, sino que no, yo la quiero tener porque ella fue mi madre y vivió en mi casa. ¿Entendés? Como que en cierta manera es curioso cómo elaboras eso, ¿no? Que al inicio un personaje que pretendía ser odiado, ¿no? Que pretendía ser echado de lado por estos mismos, que al final de la obra termina siendo valorado, apreciado, ¿no? Como que se da vuelta la tortilla. Uh-huh. Es interesante ese camino que recorre. Termina como hacia el principio da como un poco de entre ternura y lástima. Sí, sí. Sobre todo porque es una persona mayor que claramente está en una situación medio fuerte, como lo voy a decir, pero medio decrépita, ¿no? Claro, bueno, sí. No es fuerte, es la realidad, digamos. Sí, lo que muestra la película, digamos, Sí, ¿no? sí. Y aparte también es como un maltrato, un desprecio. No sé si es comunal, pero sí como que nadie se la banca, ¿viste? Como que todo dice, no, yo no la quiero, no, vos tenela un rato, no, yo no la quiero tener, tenela vos, ¿viste? No, es terrible. Es tremendo porque también decía tanto esta misma nota de Infobae como hace poquito me había cruzado con un reel de las actrices Sí. hablando de esto, que decían que recalca la idiosincrasia argentina, ¿no? Sí. ¿Y vos estás de acuerdo con eso o qué te parece? Y pasa que es un tema, eso es un tema súper complejo, súper. O sea, puede recalcar una parte de la idiosincrasia argentina. Claro. Una parte. Que está bien, digamos. A ver, en una obra recalcar la idiosincrasia argentina es casi imposible, te diría, ¿no es cierto? Sí es una parte interesante de cómo somos nosotros, cómo es nuestra cultura y demás, o cómo es que fue, ¿no? Está claro. Pero no es como que puede representar toda la idiosincrasia en sí. No puede llegar a representar todo lo que es ser un argentino, digamos. Pasa que como vivimos en un... O sea... tirá el título, Gonza, tirá la polémica, dale, animate. Pasa que como nuestra historia se basa en muchas mentiras, muchas, es muy complejo y complicado, ¿no? Hacer una obra que recalque tal cual como somos nosotros, boludo. Poner una serie de obras. En tanto diversidad. Claro. Y en tanto historia. Muy complicado. Es realmente muy complicado. Porque o te va a faltar A o te va a faltar Z. Sí puede ser una parte. Quizás sectorizada, ¿no es cierto? Claro, una cierta parte de la sociedad. Sí. Por más que en esta obra sí es verdad que podemos ver gente muy rica y gente muy pobre. Pero que el argentino es muy rico y muy pobre nada más. Claro. Es raro. Totalmente. Es raro. No sé, es lo que a mí me parece. No, aparte está perfecto, o sea, yo creo que, o sea, si bien el cine tiene unas posibilidades que quizás otros artes no tienen de poder representar la realidad, en cierta manera no significa que pueda llegar a representar toda la realidad en sí. Porque creo que también no sé si es posible llegar a representar toda la realidad. Sí, quizás puedes representar distintas realidades, no sé si toda. No sé si me expliqué bien. No hablo de una realidad completa, porque eso es imposible. Pero sí entender que el argentino
Dale, que puedes, El argentino, ¿qué, Gonza? No hablo como de la historia de 1810 ahora, ¿no es cierto? No hablo como todo ese lapsus, ¿no? Uh-huh. Pero sí hablo de que hay como cierto tipo de actitudes o quizás cierto tipo de cuestiones que quizás uno cree que son muy argentinos, pero en realidad no lo son. Claro. ¿Me entendés? Claro, ahí entendí mejor. Como que no necesariamente por eso, claro, no necesariamente por esa actitud es que es argentino. Claro. Totalmente. Aparte también, no, muy cierto lo que decís, ¿no? Porque yo muchas veces noto que por ahí muchas obras, muchas películas de acá, por ahí se sitúan mucho en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero quizás falta una cierta representación mayor en lo que es el resto del país, ¿no? ¿Por qué no hay una que sea en Rosario, en Córdoba, o en las partes de Córdoba que no sean capital de Córdoba, sino otros lados? Todas las obras que son consideradas argentinas están sectorizadas. Todas. No hay una sola que diga, bueno, vamos a, qué sé yo, a hacer una chacarera. Claro. ¿Cierto? Que ni siquiera los géneros están bien representados. O sea, los géneros en realidad de argentinos se fueron arreglando para que... Géneros musicales, ¿sí? Sí, géneros musicales. Se fueron arreglando para que suenen mejor a los inmigrantes y a nosotros. Claro. ¿Vos pensás que un aborigen cuando vinieron los inmigrantes, no sé, bailaban en 4/4? No. Claro, no. Es un cambio más comercial, digámosle. Claro. Está bien, no, claro. Y aparte también, justo estaba pensando en esta idea, ¿no? De cómo los géneros o cómo en ciertas películas se muestra un cierto sector, una cierta parte. Yo creo que, por ejemplo, no sé, en películas como Cuando acecha la maldad, que está situada en el campo, justamente nos habla de un sector en específico que es el campo argentino, que podría ser en las afueras de Buenos Aires, claro, o podría ser en otro lugar donde hay un campo de gente que se dedica a vivir de los productos que se forman en los campos argentinos, de las materias primas, de todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pero de cierta manera es una película de terror que se sitúa en ese sector puntual del país, ¿no? Porque yo podría haber películas como no sé, alguna que hayamos hablado, como puede ser, bueno, Sabrina Love, justamente, que nos habla de un pibe que vive en un pueblo que viaja a la ciudad. Claro. Ahí, si se quiere, tenemos dos, ¿no? Pero bueno, es como que, o no sé, o el Polaquito, que está situado en Constitución puntualmente. Puede que alguna otra parte de Buenos Aires, pero puntualmente en Constitución, el barrio de Constitución. Bueno, ese tipo de películas yo creo que pueden reflejar mejor la esencia nuestra por cómo están pensadas, narrativamente hablando, ¿no es cierto? Claro, como que se sitúan están situadas en un mundo propio que forma la película, pero situadas en un sector muy específico, digamos, claro, ¿no? No busca algo general, sino que busca lo puntual, uh-huh, de cierta manera. Y decime, justamente veníamos hablando acerca de, ¿no? Esos detallitos que tiene la obra de Esperando la carroza, acerca de justamente el contexto histórico y demás. ¿Qué cosas notaste que te llamaban la atención? ¿Sobre el contexto histórico y demás? Sí. O qué cosas decís, esto no me había dado cuenta. Bueno, mira, en tanto a eso, yo ahora que la volví a ver después de la carrera y demás, es como que me doy cuenta mucho de quizás cuando un diálogo fue grabado en postproducción, por ejemplo. Claro, bueno, eso lo estabas diciendo, que como que había ciertos diálogos que estaban regrabados a partir de doblaje. Claro. ¿Y qué onda eso? ¿Cómo? Eso, para mí, yo creo que es sencillo de darse cuenta, uh-huh, pero hay veces que no te das cuenta. Yo no me di cuenta. Por ejemplo, saliendo de Esperando la carroza, ¿no? Uh-huh.
la película de Relatos Salvajes. Sí. ¿Te acordás de la escena cuando de la novia cuando está en la terraza que se está agarchando al mesero? Era, no me acuerdo. Sí, a uno de la fiesta, sí. Bueno, esa actriz que Es la misma se que me hace olvidó. María Elena, ¿no? Sí, se me olvidó el nombre. Puta madre. Ahí sí también se me olvidan los nombres a veces, pero. Bueno, cuestión que esa actriz tuvo que hacer un doblaje de esa escena particular por el viento que le entraba en el micrófono. En el micrófono, Mira, claro. ¿Que era un corbatero o no tenés ni idea? Me parece que era un corbatero, pero no estoy muy seguro. Ah. Entonces tuvieron que rehacer ese diálogo y quedó tan bien. Es que ese tipo de trabajos queda muy bien si la actriz o el actor es muy bueno. Claro. En el caso de... Voy a buscar el nombre porque realmente me da vergüenza no acordarme quién es. Pero claro, o sea, vos decís que no es solamente un trabajo de la gente que se encarga de hacer la postproducción de sonido de la película, sino que también es un trabajo... Erika Rivas, boludo. Erika Rivas, no es solamente un trabajo de la gente de la postproducción del sonido, sino que también es un trabajo de los intérpretes, de los actores que también aportan para que el doblaje sea más... Es que, boludo, si vos tenés una toma que es buena, el trabajo de postproducción es mejorar eso. No arreglar las cagadas. Que eso debería ser el trabajo de postproducción. No arreglar cagadas, sino mejorar el trabajo ya hecho. Claro, tal cual. Bueno, yo, siempre que cuando hago edición y demás, siempre digo que muchas veces el trabajo mío en edición, ¿no?, de video, es que existen dos maneras o dos vertientes. Una es o corregir las cagadas de los otros, o la otra es decir, bueno, tengo este material muy bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? No, es como que, y depende mucho, porque por lo menos los trabajos nuestros que hacemos nosotros son trabajos que dependen mucho del material que nos entreguen. Sí. Y bueno, y eso también, todos los que hacen postproducción, medio que también hacen lo mismo, lo saben, que si te entregan un material muy bueno es pensar, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? Y si lo entregan muy mal es, ¿cómo corrijo esto? ¿No? Es como que... Y aparte también existe mucho ese pensamiento de decir... Se arregla todo en postproducción, ¿viste? Y es un pensamiento que no está bueno, porque al final termina justamente perjudicando la calidad final de la obra. Claro, tal cual. Digamos, en un trabajo, por ejemplo, de doblaje, en el cual uno lo que necesita fundamentalmente es grabar bien las voces, ambiente controlado, que, qué sé yo, en el peor de los casos... Peor, te haces una carpita de sábanas y colchones, que tampoco, convengamos que tampoco está mal empezar por ahí. De hecho, puedes obtener muy buenos resultados haciendo esas cosas. Sí. De hecho, Miranda grabó así sus primeros discos. Ah, mira. Sí. Miranda, tipo el dúo de... Sí, Miranda. Claro. Fui una gata. Uh-huh. O sea, todo lo grababan así, tipo como si fuera doblaje. No, en ambientes controlados. En esa carpita como de colchones y sábanas. Ah, ok. Hicieron como una carpita y ahí grabaron las voces. ¿Y todo tipo en los primeros discos o eso? No me acuerdo en qué disco particular, pero sí eran los primeros. Ok. Entonces se puede obtener muy buenos resultados con ese tipo de experimentos, ponele. Y ahí termina siendo full el laburo del actor. Porque al fin y al cabo el laburo que tenemos nosotros es, primero, más técnico, si se quiere. Claro, mejorar el audio y amalgamarlo bien con la obra, ¿no? Trabajo Totalmente. Sí. Pero requerís también de un apoyo artístico del otro lado, claro, que te ayude a decir, bueno, hay una calidad acá que por más que yo lo pueda replicar, no significa que exprese lo que tiene que expresar. Claro. Entonces, bueno, de lo que me daba cuenta era de eso más que nada, es que habían muchos laburos de doblaje en la película. En tanto la música, qué sé yo, no puedo decir mucho porque la música es una... ¿Eso qué? Es una línea de bandoneón. Bandoneón, yo iba a decir acordeón. Son distintos. ¿Eso cuál es la diferencia entre acordeón y bandoneón? Uno es más brillante que el otro. Ah, mira. Entonces es una línea de bandoneón con un acompañamiento simple y la música es siempre eso.
todo el tiempo. Que bueno, después al enterarse uno que es una peli de bajo presupuesto, bueno, está bien. Claro, es como de esperarse, ¿no es cierto? Claro, bueno, eso es curioso, porque justamente la película, uno pensaría, esta película tan icónica, mirá la plata que habrán puesto, lo que habrá recaudado de millones. Y yo qué, después, claro, cuando hicimos las averiguaciones, bueno, por un lado era de bajo presupuesto. Y por otro lado no tuvo una recepción tan... Claro, es lo que te estaba diciendo ayer. Que esta peli cuando se lanzó no tuvo una recepción buena, directamente. No tuvo recepción buena. Empezó siendo una película de culto. A partir de las varias revisiones compartidas de videoclubes y así. Sí, y después terminó, a medida que fue pasando el tiempo, se terminó convirtiendo en una película icónica argentina. Claro. Pero fue un proceso, ¿no? Claro. Entonces, qué sé yo, la reflexión que uno puede llegar a sacar de este tipo de cosas es que, qué sé yo, si uno lanza una obra, sea audiovisual o musical, y fracasa al principio... No significa que después no pueda triunfar. Claro. Aparte también es curioso porque en cierta manera es como que la película no queda simplemente en el estreno, sino que puede tener una vida posteriori. Claro. Inclusive por más que varios actores, que en aquel momento no eran tan conocidos algunos, después, viste, se convirtieron en estrella, todo. Pero es curioso cómo en cierta manera esas películas que en un inicio fueron un fracaso, con el paso del tiempo terminan cobrando cada vez más relevancia. No es como que en cierta manera el público las mantiene vivas, porque viste, eso también es lo que uno dice, ¿no? Vos podés tener una película, puede ser buena, mala, pero si el público no la mira, esa película no se sostiene con el paso del tiempo. O sea, las películas requieren, ahí sí, como generalmente gran mayoría de obras artísticas, un público que las vaya a ver, las revisite o las vuelva icónicas, porque una película no es, digamos, de culto, sino hay un público que la transforme de culto. En ese sentido, es como algo que se escapa del director, del guionista, ¿no? Es como que los chabones están por fuera de eso. El resto es resultado del público que le da ese estatus. Claro. ¿No? Pero bueno, lo que sí está en manos del equipo es hacer que circule. Claro, eso ¿cierto? sí. Es encontrarle el público. Bueno, ahí es donde entra el trabajo de la distribución, justamente, ¿no? El distribuidor que busca, bueno, qué público es el que puede llegar a gustarle esta película. Sí, yo creo que hoy en día todos se tienen que involucrar en eso. Porque al tener tan poca plata, también uno no puede esperar o no puede pretender contratar a alguien particular para eso, ¿no es cierto? No, totalmente. A menos que la tengas, no sé. Si la tenés, bueno, bien por vos, me alegro mucho. Pero, la hiciste bien. Claro, pero si no la tenés, yo creo que es un factor importantísimo que sí o sí en algún momento hay que ponerse a leer, a investigar y demás. Sí. Y es que aparte también otra cosa de Detecto es que bueno, uno no hace una película para que no la vea nadie. Uno hace una película para que sea vista. Tal cual. Si no, ¿qué sentido tiene también, viste? Y es que aparte también, tipo, el mayor problema quizás que uno encuentra una vez que termina la película es ver, bueno, ¿cómo hago para que la gente la vaya a ver? Claro. El punto también, ¿no? Que no sea un fracaso. Sí, sobre todo por las cantidades de plata que uno se gasta en las producciones. Y sí, boludo, es como que no le haces honor a lo invertido. Tal cual. O sea, qué sé yo, si uno se gasta un fangote de guita para que después lo vean 800 personas, te tiene que dar un poco de vergüenza. La verdad. Y sí. Y bueno. No sé, ¿a vos qué te parece? Y sí, o sea, yo creo que, a ver, también en cierta manera uno a veces por ahí mete toda la ficha en que la vayan a ver y por ahí inclusive no la van a ver, por más que vos hiciste todas las cosas bien, que yo qué. Porque también que hay veces que uno a veces no tiene un control absoluto de todo lo que puede llegar a pasar, ¿viste? Hay ciertas veces que uno también tiene que tener un poco de suerte. Sí, bueno, pero yo creo que la suerte también va de la mano con lo que uno haga. ¿Entendés? Puede ser, sí. O sea, si uno investiga sobre ese tipo de cosas, de publicidad, marketing y demás, cómo hacer que la película llegue, ¿no es cierto? Totalmente. Porque
ya si alguien externo a vos la va a ver, es un éxito. Tal cual. Es un éxito. Porque llamaste la atención de un público. Totalmente. De uno, aunque sea uno. ¿No? Ahora, ¿qué hiciste con ese tipo y quién es ese tipo? ¿Me entendés? A lo que voy. Y en base a eso, armar una distribución, ¿no? Claro, yo tenía una vez un... Es decir, espera, identificar el público y en base a quién es el público, ver cómo puedo distribuir. Claro, totalmente. ¿No? Es digamos, es como hacer como una especie de plan de marketing especializado para la película, digamos. Claro. Que sí, tal cual. Y otra cosa que yo estaba pensando era que una vez hablando con un distribuidor, justamente decía que una de las claves para tener éxito en una buena distribución es entender que si la película sabe que existe, tipo si el público sabe que existe tal película, ya arrancamos bien. Porque una cosa es que la quieran ir a ver, pero otra cosa es que sepan que existe esa película, por lo menos como primer paso, ¿no? Porque vos irías a ver una película que no sabes que existe, o sea, si ya de por sí no sabes que existe en primer lugar esa película, ¿cómo vas a ir a ver y comprar una entrada todo? Es como la pregunta de que del árbol que suena lejos, si lo escuchás o no lo escuchás. Claro, tal Sí, cual. claro. Entonces ya de por sí, si arrancamos con que tal película sabés que existe, entonces hay más chances de que vos la vayas a ir a ver. Totalmente, y sí. Después está la otra parte que es incentivarte vos a que la vayas a ir a ver. Que eso es lo más complicado. Es que también yo, por lo que veo y por lo que hay algo que me llama poderosamente la atención en tanto a este tipo de cosas, es que la gente se enrosca mucho en medios tradicionales, en distribuir en medios tradicionales. Y hoy en día los medios tradicionales no te van a dar pelota para tu película. Ninguno te va a dar pelota. No, y aparte A también, menos que la pongas. claro, una buena cantidad de pasta y una cantidad la pasta, de guita, claro. una cantidad de guita muy buena, viste, para no te la tomas. A menos que pongas la guita sobre la mesa, nadie te lo va a tomar. Nadie. Entonces, también a lo que voy es que hay que pensar en métodos alternativos. Claro, ¿cierto? tal cual. Por ejemplo, ya me voy medio por las raíces, ¿no? Pero Puan, cuando escuché hablar al productor de Puan y cómo fue que la distribuyó, me resultó muy curioso porque ahí hay una respuesta clara. El tipo... la película se hizo conocida por Twitter, por los memes que hacían los estudiantes sobre la película. Entonces ahí ya tenés como un gol asegurado, un penal asegurado. Entonces yo creo que si uno quizás va más por las redes sociales, por distribuir por las redes sociales, armando una técnica, obviamente, no hacerlo porque sí, poner guita ahí y esperar a que surja, sino pensar. Fue de casualidad esto de que justo los memes que se viralizaron en Twitter terminaron ayudando. Fue de casualidad, pero a eso es lo que voy, digamos. Fue de casualidad, pero se terminó viralizando. Es decir, si uno puede recalcar eso, ¿quién te niega que otra película no tenga éxito? El tema, ¿cómo lo recalcamos? Bueno, ahí ya depende de cada uno. Bueno, y volviendo a la película, ¿no? También una cosa que justamente lo que estábamos recalcando era, bueno, ¿por qué es el grotesco criollo, no? O sea, ¿qué es por lo menos en teatro qué es? Y bueno, básicamente el grotesco, como veníamos mencionando, tiene que ver con esta idea de hablar, por un lado, de estas clases sociales, de estos inmigrantes que venían a Argentina, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y Montevideo, ¿no? A hablar de ese estilo de vida, pero a la vez también de hablar de esos comportamientos y de una manera satírica, una manera burlona, ¿no? Una manera, justamente porque el grotesco, la palabra del origen grotesco, tiene que ver con la pintura, ¿no? Sí. Un género pictórico que tenía que ver con esta idea de, agarramos el cuerpo humano, la figura humana y la mezclamos con plantas, con animales, con qué sé yo qué cosa, y eso era el grotesco original, digamos, ¿no? La deformación de la figura humana.
A cambio, en la obra teatral tiene que ver con, en cierta manera, o sea, esa deformación tiene que ver a partir de la sátira, tiene que ver a partir de esa burla, tiene que ver a partir de, en algún punto, entre comillas, la ridiculización, pero a la vez también de la crítica, ¿no?, social que hay de por medio a partir de la realidad de estas familias y de estas sociedades. Y particularmente el género grotesco rioplatense. Pues un subgénero. No, o sea, el grotesco criollo y rioplatense es lo mismo. Pero, o sea, en sí que lo que pasa es que es un género muy de acá, digamos. Muy especializado en la realidad, por lo menos de aquella época también, ¿no? Digo, no digo que no se pueda adaptar a la actualidad, pero sí digo que, bueno, es como muy particular de esas épocas, de la época de los 50, 60, digamos, ¿no? Que era cuando, y también de los 40, que era cuando, bueno, venían todos en busca de una vida mejor, principalmente primero por la Segunda Guerra Mundial, pero también porque como que había quedado devastada Europa después de la Segunda Guerra, como que había una búsqueda también de mejorar un estilo de vida también, ¿no? Y Argentina en aquel momento y otros países se veían como una posibilidad de crecimiento. Claro. No sé. Es como que en esas épocas hay una inmigración importante de justamente inmigrantes de distintos países. Nada, que yo, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, surgen las inmigraciones de italianos que después forman la mafia también, ¿no? Como la siciliana y toda esa onda que después, bueno, se transformó en otra cosa, ¿no? Es como que eso también lo retrata un poco El Padrino, ¿no? De Coppola, de Mario Puzo, que bueno, justamente una familia de origen italiano que termina formando un imperio criminal que es como la cara oscura del sueño americano, digamos, ¿no? Bueno, en este caso es otra cosa, es una familia que uno solo fue el que, digamos, tuvo como esa posibilidad de crecimiento, que fue el personaje de Luis Brandoni, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Son como distintas representaciones. Acá está más llevado por el lado de la comedia. Claro. ¿No? Como que en cierta manera está... No hay más mate. Que te tomaste el último. Bueno. Qué sé yo. Lo voy a dejar acá como, así que bueno, como decoración. Sí, que bueno, qué sé yo. Y otra cosa que nada, también destaca es el tema, ¿no? O sea, si bien la obra original es de los 60, esta película es de los 80, puntualmente del 85, que es un par de años después de que se terminara la última dictadura militar. De hecho, Marcelo Piñeiro, en una entrevista que le están haciendo, que Marcelo Piñeiro, antes de hacer la película de Tango Feroz, que la tiene también acá en este podcast, el episodio hablando de esa película, antes de dirigirla, esa película, él había hecho producción de otras películas, entre las cuales estaba La Historia Oficial. Él había sido productor de esa película, junto con Luis Puenzo, y nada... Y le explicaba que una de las cosas que destacaba en ese rodaje era esta idea de que tenían que terminarlo rápido, porque no sabían si iba a haber otro golpe militar que iba a acabar con... Después obviamente no terminó pasando, digamos, claro, ¿no? Pero digamos como que existía esa sensación constante. Entonces por eso también, no solo en La Historia Oficial, que es como más... como que detectás más fácilmente ese contexto, sino que en Esperando la Carroza detectás como ciertas cosas, ciertos detalles que dan a entender ese contexto, ¿no? De esa Argentina, puntualmente, ¿no? Qué sé yo, como por ejemplo ese cartelito que decíamos cuando hablábamos de la escena de las 3 empanadas, que en un momento hace un enfoque de usted tiene derecho a vivir en libertad con la bandera argentina. Claro. No, o también cuando... Bueno, eso es lo que... Eso fue una de las primeras cosas que cuando la volví a ver me llamó mucho la atención. Mucho. Y después, bueno, claro, combinándolo con esta turbiedad del personaje, es como que te chirría un poco. Claro, como que te hace ruido, te termina llamando la atención. Claro, y termina siendo absurdo.
también. También. Por cómo es el personaje y justamente lo que enfoca después, termina justamente haciendo honor al género, siendo bastante absurdo, ¿no sé? Sí, tal cual. Uno al final se ríe de esas cosas, ¿no? Sí, aparte como que por lo menos, no sé, uno siendo argentino, teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural, como que se entiende más, ¿no? Como que uno tiene un bagaje que le da a entender ciertos aspectos de manera más puntual, ¿no? Claro, sí. A destacar más esos aspectos que te muestra la película y quizás un extranjero no se daría cuenta, ¿no? Y bueno, nada, después, qué sé yo, creo que ya hablamos de todo lo que había que hablar, ¿no? Yo quiero agregar un dato curioso al final. ¿Vos sabías que los personajes, hubo tensión en el rodaje A ver, entre ¿qué onda? personajes? ¿Qué onda? ¿Y qué pasó? ¿Se cagaron a piñas? No, Hubiera estado bueno. Pero la actriz que hace, viste, la que dice, ella hace puchero, yo hago puchero. Claro, China Zorrilla, sí. Esa, China Zorrilla, no estaba conforme con que Antonio Gasalla sea Mamá Cora. Con un tema de género y demás. Ah, mira. Entonces durante el rodaje hubo mucha tensión por eso. Mira. Después también hubo algo del color del vestido, que no se sentían cómodos y aparte que tenían que venir en colectivo. No pagaban viáticos. No pagaban viáticos, te digo. No pagaban viáticos. Bien independiente la cosa. Claro. Nosotros sí pagamos viáticos cuando hacemos producción. No, pero tremendo. Yo no sabía que se viajaban en colectivo, ¿verdad? Sí. Tenían que viajar, no sé si vestidos, pero era como... Como claro, que ya iban... claro. Como que en el viaje ya se iban preparando para hacer de personaje, digamos. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Tremendo. Bueno. Alta data. Bueno, otra data, ya que estamos con las datas curiosas, el director Alejandro Doria no se llamaba así, sino que el nombre verdadero del tipo lo tenía por acá anotado. Era Ricardo Guillermo Rosales. ¿Esto por qué? Porque el chabón resulta que originalmente era actor en teatro y él utilizaba a Alejandro Doria como nombre artístico. Y digamos que después se lo terminó quedando ya. Después, fue haciendo trabajos destacados, aparte de teatro, en televisión y en cine, y hizo otros roles aparte de la actuación, y después se quedó como director de cine. Y nada, y terminó dirigiendo esta película en colaboración con el escritor original de la obra de teatro, Jacobo Langsler, ¿no? Entre los dos escribieron la adaptación para cine, que después terminó derivando en la película. Es tremendo, me llama mucho la atención que empezó siendo una película de culto y hoy en día es parte de nuestro ADN, boludo, como cultura. Claro, tal cual. Yo creo que en cierta manera, ¿no? Las películas, como venimos diciendo siempre, ¿no? Son productos culturales que muchas veces reflejan mejor la cultura de un lugar, como en este caso nuestro país, mejor que nosotros mismos. Claro. Yo creo que es una gran reflexión para terminar, ¿no? Gran reflexión. Así que bueno, nada, pueden seguirnos, suscribirse, tocar la campanita para que estén atentos a las notificaciones. Si están escuchando esto por Spotify, pónganos a seguir, denle 5 estrellas. Y por favor, si les gusta, compartan. Es lo más importante para nosotros. Compartan, a todos, compartan. Y si quieren pueden recomendarnos películas, series argentinas para que hablemos acá en este podcast y los estaremos leyendo atentamente. Tomaremos en cuenta algunas recomendaciones y trataremos de encontrar, sobre todo para poder verlas, porque hay películas que por ahí son más difíciles de encontrar para ver, otras que por ahí son más sencillas, pero bueno, nada, eso, trataremos de tomarla en cuenta. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.